Bien, buenas tardes a todos. Una vez más nos reunimos en este lugar para compartir una clase más acerca de Apocalipsis. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 16, que ya nos va direccionando un poco hacia el final de este libro. Y hoy solamente nos vamos a enfocar en el capítulo 16, que tiene que ver con las copas de la ira, para después, la próxima clase, poder ver también Apocalipsis 17 y 18, que tiene que ver con la gran ramera y la caída de esta gran ramera o de Babilonia. Pero si les parece, vamos a leer capítulo 16. Son apenas 21 versículos que vamos a estar trabajando hoy, pero lleno de contenido y lleno de un entendimiento que debemos apoderarnos para comprender esto. Pero antes de leer, vamos a hacer una breve oración para también encomendar esta clase, este tiempo en las manos del Señor. Papá, te damos gracias por una vez más que podemos estar reunidos juntos a través de esta clase. Señor, proclamamos tu libertad sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, y que tu Espíritu nos dé entendimiento, sabiduría, comprensión para poder sumergirnos en este plan, para poder entender esta palabra profética y poder caminar sobre esta profecía, sabiendo que los tiempos están cada vez más cerca y el cumplimiento de esta palabra está aún más cerca. Por eso, Señor, proclamamos desde este lugar que amamos tu persona, amamos tu venida, por eso también esperamos esa recompensa para aquellos que aman tu venida, según lo que nos dice tu palabra. Por eso, Señor, te damos gracias, te damos gloria, honor, y que este tiempo seas tú ministrando nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a leer rápidamente Apocalipsis 16, que nos dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el nombre del cielo, contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la tierra del dragón, de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está.
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bien, acá vemos las copas de la ira y la vamos a ir relacionando con 7 plagas. 7 copas de ira son 7 plagas. Y si hablamos de plagas, automáticamente nos trasladamos al tiempo de Egipto, al tiempo donde Moisés se enfrenta al faraón y se desatan esas 10 plagas que vendrían como juicio, que traerían libertad al pueblo de Israel. Entonces, para pensar un poco en lo que está sucediendo y en la metodología que Dios va a usar para redimir la tierra, es algo que ya hizo. Por eso el libro de Eclesiastés nos va a decir que Dios hace que las cosas que fueron sucedan otra vez. Entonces, como algunas cuestiones que ya pasaron en el pasado van a volver a acontecer. No obviamente el mismo hecho, sino la misma idea, la misma metodología, porque eso que pasó era una cuestión profética de lo que había de venir. Entonces, si pensamos un poco en el pueblo de Israel, en Egipto, vamos a ver que estuvieron allí 400 años en cautiverio. Y luego de 400 años, Dios levanta un libertador que es Moisés. Detrás de la mano de Moisés hace una serie de señales. Y dice, bueno, coloca tu bastón sobre el agua y el agua se convierte en sangre. Bueno, empiezan a suceder un montón de señales a través de la mano de Moisés que serían plagas que se desatarían sobre Egipto. Entonces, a través de 10 plagas se desata un juicio sobre Egipto que termina determinando que Dios es mucho más grande que todos los dioses que tenía Egipto. Con cada una de las plagas, Dios iba derribando o derrotando a cada uno de los dioses que tenía Egipto. Y por último, la última plaga va a afectar al faraón. Entonces, pensando un poco en la historia de Moisés, vemos allí a Moisés como el libertador, como el que Dios usa para libertar al pueblo de Israel. Vemos las plagas como juicio de Dios, pero que traerían redención, traerían libertad. Y esto es lo mismo. Acá vemos esta misma historia repitiéndose. Las plagas que vienen sobre aquellos que tienen el sello de la bestia, que vendrán como juicio contra el sistema del anticristo. Así como viene un juicio contra el sistema del faraón, va a venir un juicio contra el sistema del anticristo. Por eso es importante que durante todo este capítulo vayamos pensando en la historia de Moisés y vayamos pensando también en estas copas o en estas plagas que se desatan, que son similares, tienen mucha coincidencia una plaga con la otra. Bien, y ahí en el material hay algunas citas de Éxodo, por ejemplo en Éxodo 12, 31 al 33, es cuando Faraón libera al pueblo de Israel para que se vayan, porque dice, si no nos vamos a morir todos. Y ahí es donde entendemos esto, ¿no? Que viéndolo hacia el fin de los tiempos tiene que ver con nuestra liberación también del pecado, ¿no? Y luego tienen también la cita de Éxodo 14, que es cuando Faraón y todos los que lo seguían y sus caballos y los carros mueren ahogados por el agua que vuelve. También es donde entendemos esto hacia el fin de los tiempos, cómo será derrotado todo el sistema que se muestra en contra de Dios, ¿no? Tal y como en la época era Faraón. Así que podamos tener eso en mente, ¿no? Tenemos la liberación por delante y la destrucción de todo lo que se nombre en contra de Dios, tal como era toda la organización de Faraón en Egipto. Y luego tienen también ahí en el material algunos versículos que hablan de cómo el pueblo de Israel fue cuidado de ciertas plagas en el momento que las sufrían los israelitas. Los egipcios, perdón.
Y vamos a leer algunos de estos versículos. Si quieren, pueden buscar ahí en Éxodo 8, 22. Porque de algunas plagas de estas 10, la Biblia dice explícitamente que el pueblo de Israel era cuidado de esas plagas, que no las sufrían, que tenían que ver con un juicio o con una situación que vivían los egipcios, ¿sí? Y estos versículos que están ahí son los que explican eso. Uno es Éxodo 8, 22, que si lo tienen leemos, y dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿No? Y este es un versículo que lo demuestra explícitamente cómo el Señor estaba cuidando a su pueblo, en este caso de la plaga de las moscas. Dice, habiten en Gosén, que ahí no va a haber ninguna mosca sobre el pueblo de Israel. Luego tenemos también Éxodo 9, del 4 al 6, donde dice, y Jehová, respecto de la plaga del ganado, y Jehová hará separación entre el ganado de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ninguno. Y vemos uno más también como ejemplo, que es respecto a la plaga de granizo. Luego pueden leer quizás los demás, pero es interesante también ver esto. Dice el 9:26 de Éxodo, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y entonces, con todos estos versículos y con los demás que hay ahí, vemos esto, el cuidado del Señor sobre su pueblo cuando Egipto estaba sufriendo estas plagas, ¿no? Y también hablamos de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, que ahí sabemos cómo el Señor les dio ordenanzas al pueblo de Israel, cómo debían matar el animal, pintar con sangre las puertas para que la muerte no entre en esa casa y el primogénito siga con vida. Entonces vemos eso, ¿no? Vemos el cuidado del Señor y cómo esa sangre representa también la sangre de Jesús, del Cordero Perfecto, que nos libra de esa muerte, ¿no? Así que pensemos en esto, porque la primera copa, que es la que leíamos recién en el capítulo, que habla de úlceras malignas y pestilentes, se nos dice explícitamente que son sobre aquellos que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. ¿Sí? Entonces, una vez más vemos esta relación con las plagas de Egipto. El Señor cuidando a su pueblo, porque esta copa, las úlceras malignas, serían solamente sobre aquellas personas que, como leíamos en capítulos anteriores, adoren a la bestia y por consecuencia tengan su marca. Y la segunda copa que nos aparece en el material, fíjense que dice que el mar se convierte en sangre, como de muerto, y muere todo ser vivo que había en el mar. Y relacionándola también un poco con la tercera copa, que es la tercera manera que el Señor desata un juicio sobre la tierra, dice, los ríos y las fuentes de agua se convierten también en sangre. Entonces, sí, bueno, tenemos el mar, tenemos los océanos, tenemos los ríos y toda fuente de agua que se convierte en sangre. Entonces allí muere todo ser vivo que había en el mar. No sobrevive nadie, porque los animales no están diseñados para nadar en sangre, están diseñados para nadar en agua, obviamente. Es una cuestión biológica, una cuestión lógica. Entonces, pensando también en esto, la Biblia nos remarca y nos describe que a partir de eso muere todo ser vivo que había en el mar. Es decir, las grandes masas de seres vivos que tenemos hoy, la abundancia, la riqueza que hoy tenemos en el mar, dejarán de existir, porque justamente viene este juicio sobre la tierra. Ni hablar de que ya no se podrá beber esa agua. Si ya hoy es complicada el tema del agua, más aún será complicado en este tiempo. Ya no podrán beber esta agua porque el agua se convertirá en sangre. Tal como pasó también en la tierra de Egipto, que el río Nilo se convierte en sangre y toda fuente de agua
que salía sobre las casas, sobre los hogares, obviamente también estaban contaminadas con sangre. Entonces, esto también causó pudor y causó un, una cuestión de asustarse frente a lo que estaban viendo, porque de repente tenemos agua y de repente tenemos sangre, causa asombro. Entonces, así como causó asombro y también dolor en el tiempo de Egipto, así también será en el tiempo final, ya cuando se desaten estas 7 copas. Recordamos esto, que las 7 copas son las últimas 7 copas de ira de parte del Señor. Luego todo será restaurado. Esta sería la parte final de aquello que Dios va a ir desatando sobre la tierra. Después de esto ya no va a haber más juicios, sino ya el juicio final y el juicio sobre Satanás, sobre la bestia, pero juicios determinados sobre la tierra. Después de estas 7 copas ya no habrá más. Entonces ahí empezará la restauración de todas las cosas. Entonces es importante esto, que esta es la metodología que usa el Señor para restaurar todas las cosas, para hacer nuevo los cielos y la tierra y todo ser vivo, para renovarnos también a nosotros, para purificarnos del pecado y erradicar el pecado de la tierra. El fin es ese. Así como el fin en el tiempo de Egipto era liberar al pueblo de Israel de Egipto, acá el fin es liberar al pueblo del Señor, o sea, restaurarlo y darle una tierra prometida, una tierra restaurada, limpia, pura, sin pecado, sin mancha, sin avaricia y sin todos estos pecados que nosotros convivimos hoy. Entonces, esta segunda y tercera copa nos va a hablar de sangre sobre las aguas y la muerte de todos los seres vivos allí. Y ahí en medio, luego entre la tercera copa y la cuarta copa, aparece el mensaje de 2 ángeles, así que acá hacemos como un paréntesis y luego volvemos con la cuarta copa, pero queríamos también que podamos leer y pensar en lo que dicen estos ángeles, ¿no? En medio de el desarrollo de las copas de la ira, y pensemos que venimos del desarrollo de las 7 trompetas, de los 7 sellos, en medio del desarrollo del plan del Señor, es donde estos ángeles dicen un mensaje y donde nos dejan en claro que todo lo que está sucediendo es justo. Así que leamos ahí el capítulo 16, 5, el 6 y el 7, es como este paréntesis donde vemos este mensaje de los ángeles. Dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, creo que esto está acá para volvernos a acordar esto, ¿no? Que todo lo que hace el Señor es justo, que la esencia del Señor es la justicia, por lo tanto, todo lo que va a hacer y todo lo que va a desarrollar y todo su plan es verdadero y justo. Entonces, siempre podamos recordar esto, ¿no? Cuando a veces no entendemos bien cómo es el plan del Señor, o a veces decimos por qué de esta manera, que podamos recordar esto, este mensaje. El Señor es justo, por lo tanto, lo que hace, su juicio, su plan, es perfecto y es justo también. Bien, y esto es similar un poco a lo que vimos la clase pasada, con los 2 ángeles que proclamaban, con el ángel que proclamaba Evangelio eterno. el Evangelio eterno, y también con el cántico de Moisés y del Cordero, que exaltan al Señor a través de sus juicios, que proclaman y predican este Evangelio que incluye también los juicios. Y acá vemos otra vez que los juicios del Señor son buenos, y que Él es bueno porque también desata sus juicios. Entonces, esta es la otra parte de este Evangelio. Entonces vemos a Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote que redime el pecado y que trae esa gracia, ese perdón, pero también vemos a Jesús como este rey gobernante que viene a dictar justicia. Y Él es ambas cosas. Él es el gran sumo sacerdote que vela y que intercede por nosotros, pero también es esto que nos dice aquí, el rey justo, soberano, el rey sobre los reyes de la tierra.
También es interesante ver en el mensaje del primer ángel que se nos dice, estas personas están recibiendo este castigo o la ira de Dios porque es lo que merecen, pero dice en la parte anterior del versículo, porque es que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Es decir, aquellos que habían dañado de alguna manera al pueblo de Dios o habían derramado la sangre de los mártires, de los santos, de los profetas, ahora estarían recibiendo la retribución por lo que habían hecho, ¿no? Así que con eso también tiene que ver la justicia de Dios, ¿no? Con dar retribución a lo que habían hecho en contra de sus hijos del pueblo de Dios. Y no se arrepintieron de sus actos. Si se hubiesen arrepentido, no estarían tomando de esta copa de la ira. Porque aún así, si hubiesen derramado sangre de los santos y de los profetas y hubiesen pedido perdón y se hubiesen arrepentido de sus actos, no hubiesen estado tomando esta copa porque esa copa la tomó el Señor. Aquella ira en la cruz la recibió el Señor. Pero por cuanto no se arrepintieron y no volvieron atrás de sus actos, es que están recibiendo lo que se merecen. ¿Qué es lo que se merecen? Esta condenación. Beber sangre porque derramaron sangre. En otras palabras, es juicio porque están en contra del Señor. Ahora bien, entendiendo que los juicios del Señor son verdaderos y justos, podemos seguir con la cuarta, quinta, sexta y séptima copa, que lo que se va a desatar acá es sumamente interesante. Dice la cuarta copa que el sol quema a los hombres con fuego. Ya estamos viendo un anticipo hoy con el sol y la intensidad que el sol tiene sobre los seres humanos, que no es la misma que teníamos años atrás. Hoy estamos hablando de índices elevados en cuanto al calor, en cuanto a la exposición de la piel frente al sol. Pero esto que vemos hoy no es nada comparado a lo que vendrá sobre este tiempo, porque dice que el sol va a quemar con fuego a los hombres. Y como consecuencia de esta plaga, se dice que los hombres blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. Así como pasó en Egipto. Así como pasó en Egipto que vinieron plagas sobre Egipto y los egipcios, en vez de arrepentirse y decir, sí, nos rendimos ante el Dios de Moisés, de Aarón y el pueblo de Israel, no, levantaron en soberbia su corazón. Y principal aún, o mayor aún, el faraón, que dice que se endurecía su corazón y se levantaba en soberbia contra el Señor. Entonces dice, blasfemaron el nombre de Dios. En vez de arrepentirse y darle gloria, se ponen en su contra. Y blasfeman el nombre de Dios. Y eso nos da la pauta de lo que era o lo que es la identidad de estas personas. Lo que hay en el corazón de estas personas. Que aún viendo la gracia, aún viendo el poder que hay en la mano del Señor, ni aún así quisieron arrepentirse de sus pecados. Teniendo tiempo aún de arrepentirse, no se arrepintieron. Que es lo que nos dice que tiene el poder sobre estas plagas y no se arrepintieron. La quinta copa nos va a decir que está destinada para el trono de la bestia. Ya venían yendo sobre aquellos que tenían la marca de la bestia. Ahora, esta quinta copa tiene que ver contra el trono de la bestia. Y es interesante que lo que nos dice es que su reino se cubre de tinieblas y muerden de dolor sus lenguas. Si nos fijamos en Éxodo, capítulo 10, versículo 21, vamos a encontrar también algo similar, algo que le pasó al reino del faraón. Recordemos esto, faraón es un antitipo de lo que es el anticristo, es un modelo de lo que es el anticristo. Y el reino de Egipto también es un modelo de lo que es el sistema del anticristo. Éxodo 10, 21 es la plaga de las tinieblas. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Bien, era tal la tiniebla que inundó la tierra de Egipto que hasta se podía palpar. Daba la sensación de que podías agarrar y tocar esa tiniebla, esa oscuridad. Como aquellas noches donde hay densa oscuridad.
donde la luz no resplandece, y nos largaran en un baldío, en un campo, lleno de oscuridad o en un monte, y sinceramente no tenemos nada para alumbrar, ni la luz de la luna, ni la luz de las estrellas, nada. Una densa oscuridad que no podíamos ver o no se podría ver ni a 1 metro de distancia. Entonces, esta densa oscuridad ya invadió una vez a Egipto. Pero ahora, esta plaga no va a venir solo sobre Egipto, sino sobre toda la tierra, sobre el reino de la bestia. Y el reino de la bestia es las naciones. El reino de la bestia es de cada continente, sobre cada nación. Va a haber allí tinieblas. Y fíjense esto, nuevamente blasfeman contra Dios por sus dolores y úlceras, y no se arrepienten de sus obras. Y ahí está la clave. La sexta copa nos va a decir, se seca el gran río Éufrates. De esta manera queda preparado el camino para los reyes del oriente. El dragón, la bestia y el falso profeta reúnen a los reyes de la tierra de todo el mundo por medio de espíritus de demonio para la batalla de Armagedón. Y vamos a leer Apocalipsis 17, del 12 al 14. Bien, Apocalipsis 17, 12 al 14 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han percibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son santos y elegidos y fieles. Bien. Entonces ahí vemos que el gran río Éufrates se seca. Y de esta manera se prepara el camino para los reyes del oriente, aquellos reyes que se están preparando para dar batalla contra el Cordero. En este lugar, que en hebreo se dice Armagedón, pero también, en otras palabras, es el valle de Megiddo o el valle de Jezreel, un valle donde ya anteriormente, desde el Antiguo Testamento, se habían dado o se habían librado algunas batallas. Allí batallaron Jezabel, allí batalló también Gedeón, entre algunos personajes. Así que esta sexta copa tiene que ver con la preparación de ese lugar para una batalla final que se dará. Luego vamos a leer las próximas clases, capítulo 17, 18, y vamos a poder ver esto mejor, pero hoy vemos este principio, ¿no? Que la sexta copa tiene que ver con esa preparación del lugar donde serán reunidos reyes de naciones, de ciudades importantes de este mundo para pelear, pero como leíamos en el versículo, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y el siguiente versículo antes de la séptima copa dice, el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y no vean su vergüenza. Y ahí en el material tienen 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 6, que creo que en alguna oportunidad ya lo hemos leído, pero es ahí donde dice Pablo que el Señor viene como ladrón para aquellos que están en oscuridad o en tinieblas, pero para los hijos de la luz no, ¿no? Pero se vuelve a enfatizar esta idea de velar, de estar preparados, de esperar ese día como hijos de la luz, que esperamos a nuestro Dios, ¿no? Y por último, tenemos esta séptima copa, que es este ángel que cuando derrama la séptima copa, dice que se escucha una voz que dice, hecho está. ¿No? Y esta frase la podemos relacionar o podemos pensar en lo que Jesús dice cuando está en la cruz, que ahí lo tiene en el material, Juan 19:30, estas palabras de Jesús cuando dice, consumado es, ahí estaba terminando su obra en la cruz, pero ahora es donde está terminando este plan perfecto. Entonces, escuchamos de la boca de Jesús, el consumado es,
y aún todavía por delante vamos a escuchar esto. Hecho está, todo está terminado. Y esto que forma parte del mismo plan, ¿no? Tanto el sacrificio de Jesús en la cruz y todo lo que estamos viendo del libro de Apocalipsis tiene que ver con un solo plan, que es el plan del Señor. Así que pensar en esto. Como escuchamos, el consumado es, un día vamos a escuchar, hecho está, todo ha terminado. Y también se nos dice que esta séptima copa, dicen en los últimos renglones, asimismo hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto tan grande el cual no lo hubo jamás, y granizo de 40 kilos. Ahí en la Reina Valera dice a ver si lo encuentro ahora. Ajá, un enorme granizo como del peso de un talento, quizás si lo leemos en esa versión no sabemos cuánto pesaba un talento, pero lo podemos buscar en otras versiones o a ver cuánto equivale hoy, y tiene que ver con estos granizos gigantes de 30 y pico de kilos o 40 kilos. Y esta plaga de granizo, se nos dice en los versículos que era sobremanera grande. Y además, en esta séptima copa se habla y nombra también estos versículos a la ciudad de Babilonia, y dice que Babilonia viene a memoria delante del Señor para recibir la ira de Dios, y eso es lo que vamos a desarrollar en la próxima clase, en el capítulo 17 y 18, es la condenación de Babilonia. Pero acá, en esta séptima copa, ya vemos esto. El hecho está, todos estos sucesos de truenos, voces, relámpagos, y también que Babilonia viene a memoria delante del Señor porque va a recibir su ira, va a recibir su castigo. Y además también habla de otras muchas naciones que caerán y tienen que ver con estas ciudades de naciones que se manifiesten en contra de Dios, ¿no? Así que en esta última copa ya lo podemos ligar a lo que vamos a seguir viendo en los próximos capítulos, que tiene que ver con la destrucción de Babilonia. Pero así vamos viendo que ya nos vamos acercando hacia el fin de Apocalipsis. Como decía hoy John al principio, tenemos la destrucción de Babilonia, de la bestia, de todo el sistema en contra del Señor, y luego finalmente Dios reinando en esta tierra. Así que pasadas estas 7 copas ya estamos más cerquita de llegar a este final, y que podamos pensar en esto, de que tenemos por delante el escuchar ese hecho está, y donde todo finalmente sea terminado.